Y abrimos esta pauta B conversando junto a Mirna Schindler con nuestros intervinientes de este lunes 20 de julio, Andrea Moleto y Cristóbal Belolio. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo ¿Qué bien? tal? ¿Me escuchan? Perfectamente, Sí, fuerte y claro. acá estamos. Qué bien. Oye, tenemos ley, o sea, no ley, plan hasta por ahí, yo diría, lo comentábamos más temprano con Mirna, porque hay más bien criterios definidos para un plan que todavía no se anuncia, con fechas y plazos definidos, paso a paso, para ir desconfinando. Tenemos una tole-tole que yo no sé, histórica en la derecha y en toda la política frente al retiro del 10%. Así es que hay mucho que conversar en la mañana. Cualquier cantidad. Yo no sé, Mauricio, si me permites, porque a mí me gusta que cuando tenemos buenas entrevistas destacarlas, porque nosotros en la mañana, chicos, tuvimos entrevistada a la ex directora del DEIS, es decir, del Departamento de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud, la doctora Danuta Rax, y solo para despejar un tema que me parece súper importante para que entremos en materia del plan paso a paso. Ella, cuando le preguntamos, doctora, a ver, siempre está esta digamos, doble lectura, ¿no? Por un lado, tenemos los casos confirmados de muertes por COVID-19, es decir, con PCR positivo, es decir, personas que se les hizo el examen y que se pudo demostrar entonces empíricamente que tenían con ese examen el COVID, y los casos probables. Entonces le preguntamos, a ver, en términos estadísticos y en términos de los números reales, ¿cuántos muertos hay en Chile por COVID-19? Y la doctora Rax nos dijo, en Chile han muerto casi 12.500 personas por COVID-19. Cuando un médico certifica que una persona muere y que no se le alcanza a hacer el examen por un montón de razones, pero tiene un cuadro clínico que es coherente a la sintomatología, ¿no es cierto?, que genera el COVID-19, más aún en un ambiente donde el contexto en el que estamos no hay otros virus respiratorios circulando, se señala entonces que esa persona muere, ¿no es cierto?, en el contexto del COVID-19 y por lo tanto, en el grueso, y con esto termino, en Chile ya llevamos más, o casi, digo casi porque las cifras al 17 de julio de esta última medición corresponden a 12.435 personas. Sí, pues así fue. ¿Recuerdan ustedes cuándo empezó esta polémica? Empezó con ese reportaje de CIPER Chile, por ahí antes de mediados de junio, 13 de junio por ahí, en que se daba a conocer que Chile estaba reportando a la OMS una cifra mayor que la que aquí se informaba todos los días en el balance diario. ¿Se acuerdan el jaleo que se armó, las respuestas de ese minuto, de la autoridad, en fin? Y bueno, el MinSal tuvo que salir a reconocer que efectivamente así ocurría, porque lo que se entregaba a la OMS era la información completa, no solo con los casos de muerte confirmadas por PCR, sino también los casos probables o sospechosos en que sí había de todos modos un diagnóstico médico, clínico, que daba cuenta del coronavirus. Y a poco andar eso se fue construyendo además públicamente y... A ver, estaba registrando aquí archivos, y el 29 de junio fue cuando se entrega ya, con el ministro París a cargo del ministerio, oficialmente la cifra pública de muertos, que en ese minuto eran un poquito menos de 9.000, incluyendo a los que también eran probablemente fallecidos por coronavirus, aunque no tuvieran examen PCR. Ahora, yo creo que el tema de los fallecidos, sin entrar en las cifras exactas, nos queda claro, o ya nos queda claro, que existen unos probables fallecidos que seguramente terminen siendo fallecidos por COVID-19. Es muy difícil que salgan de ese registro, ¿no? No, ya están ahí ya. Claro, están ahí para quedarse en ese registro. Exactamente, o sea, insistir en esta doble conteo me parece que ya no tiene ningún eco. Me parece que sí, el ministro París ya está siendo más bien juzgado, entre comillas, por decirlo de alguna manera, por otras de estas cifras, por otros números, y yo creo que también se juega mucho en este plan de desconfinamiento, ¿no? Ahí también se va a jugar, porque esta leve mejoría llega justo 3 días después de la salida de Mañalich también. Y aquí hay algo interesante. Me acuerdo que hablábamos con una epidemióloga hace unos días atrás y decía que la curva que estábamos viendo era una curva más o menos
¿cómo decirlo? Normal dentro de una enfermedad infecciosa. Me pareció, no lo dijo la doctora Cortés, ella es presidenta de los epidemiólogos de Chile, ella de alguna manera dice que este pic y esta caída es como un ciclo natural, entre comillas. Entonces, por lo tanto, yo creo también que aquí el ministro París se la va a jugar bastante en lo que está siendo ahora este plan de desconfinamiento, cuánto detalle hay, cuánto riesgo y cuánto rebrote va a haber, porque los rebrotes están en el mundo, o sea, Barcelona ya lo estamos viendo y otras ciudades también, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto bien clave y eso lo vamos a ir midiendo mientras vaya esto avanzando, ¿no? Sí, yo creo que estamos contra la espada y la pared aquí. Sí. No hay mucha posibilidad de que... A ver, no hay ninguna posibilidad de que todo salga bien. Tenemos una posibilidad que es ir con un desconfinamiento muy, muy lento, muy progresivo, con criterios previamente socializados. Esa creo que fue parte de la discusión del fin de semana, si esos criterios estaban tan claros o no. Yo tengo entendido por lo menos que finalmente la métrica se liberó. O sea, hay cierta claridad de porcentajes, de cuánto tienen que ser las positividades, los contagios. Hay una tablita, ¿cierto?, que va especificando en qué momento pasamos a la fase siguiente, de tal manera que no parezca una decisión arbitraria de la autoridad por acelerarse, por apurarse, ¿cierto?, que es un poco la sensación que dio al principio. La impresión que me da a mí es que si logramos estar de acuerdo en los criterios abstractos, después, una vez la realidad tiene que contrastarse con esos criterios, y si finalmente la realidad entra de esos criterios, lo que queda es aplicarlos, ¿cierto? Pasar a la fase siguiente, de tal manera como de liberar la decisión de lo que podríamos llamar la discrecionalidad política. Voy a hacer aquí un punto, solamente para avanzar en el otro, que es la técnica se impone entonces, porque ahí están los conceptos, es una buena ¿no? pregunta. La técnica versus la política, de nuevo. Sí, yo creo que en este caso, súper buena observación, creo, Andrea, yo creo que en este caso lo que el gobierno está buscando es que exista un acuerdo sobre los criterios técnicos, de tal manera que una vez que se presenten, tú sencillamente operes, apliques. Y dice, pero si yo... No es que yo haya decidido políticamente hacer esto u otro, aquí se verificó el criterio, corresponde pasar a la fase siguiente. Es un rayado de cancha que compromete al propio gobierno, ¿no es cierto?, de alguna forma. Exacto, compromete al gobierno. Hay que hacer un check así a cada casillero, a ver, se cumple esto, se cumple el otro, ahí corre una etapa siguiente. Y por eso era tan importante, Mauricio, que esa lista de checks, esos criterios abstractos, técnicos, estuviesen socializados con la sociedad civil y la comunidad de expertos, ¿cierto? Incluso más allá que con los alcaldes, pero también con los alcaldes. Pero porque una vez que esos criterios son acordados como razonables, después nadie puede decir que el gobierno se arrancó con los tarros acelerando, demorando, porque ahí está la realidad, ahí están los criterios que todos acordamos, es cosa de mirar uno y otro y ver si corresponde. Me parece que eso es lo más razonable, ¿eh? Obviamente va a haber gente que dice, otra vez nos están llamando una nueva normalidad, que el cafecito entre cuatro, que esto nos va a matar, y por supuesto que esa voz siempre va a estar. Pero me parece que si es que no tuviésemos un plan, que todavía no sabemos ni siquiera cuándo se va a empezar, si no tuviésemos un plan, una vez que empezaran a mejorar ya ahora realmente la fiebre, ya bajando de los, volviéramos, no sé, bajo 1000 casos diarios, etcétera, bajo 10% positividad, estaríamos alegando si la cuestión en 3 días se improvisa un plan de desconfinamiento. No, yo encuentro que tienes toda la razón, perdona que te interrumpa. Tiempo es bueno saberlo, sí, dale. Sí, perdona que te interrumpa, Cristóbal. No, yo creo que tienes toda la razón. O sea, a mí me parece que está súper bien que se presente este plan. El tema que me preocupa solamente es si efectivamente, o sea, si lo que dice Isquia Sichel, ¿no es cierto? No estoy diciendo que ella mienta ni que mienta la subsecretaria, porque ayer, dicho sea de paso, la subsecretaria Paula Daza en entrevista con Canal 13 no quiso entrar en la polémica, porque lo que pasa es que se acusan mutuamente, o más bien, la presidenta del Colegio Médico acusa a la subsecretaria de estar mintiendo cuando dice que se tomó en cuenta la opinión para este plan de la mesa social, y ella dice que no, Isquia Sichel, y tampoco del Colegio Médico. O sea, si nuevamente tú no tomas en cuenta la opinión de la mesa social, me parece que sería un error que no se puede dar el lujo a este gobierno de cometer de nuevo. Entonces me preocupa solamente que se transparente aquello, y cuando la subsecretaria anoche dice que no va a contestar esa pregunta, que no va a entrar en ese punto,
confinamiento, yo me pregunto, bueno, entonces, ¿quién contesta? El ministro ayer no se refirió a esa parte, digo, al final del día, y creo que si se instala nuevamente la falta de transparencia, digamos, sobre todo lo que ayer, abundaba en las redes sociales. O sea, mira, uno entiende que acá hay de todo. Hay expertos que actúan con moderación, hay otros que entran en una dinámica un poco más como activista, si se quiere. Bueno, la palabra siempre se usa cuando tú tienes una opinión distinta, entonces el otro es un activista, tú no, pero bueno, lo digo porque a veces siento que también hay ciertas reacciones que son muy en caliente, como que siento que a veces es necesario que muchos de los expertos que están tuiteando hagan una especie como de un conteo hasta 20 antes de emitir. No sé si les parece a usted, a mí me da esa sensación. Totalmente. ¿Sí o no? Entonces como que ya, Totalmente. está bien, sí, mira, todos sabemos que aquí se han cometido errores, todos, o sea, nosotros aquí en la Pauta B lo hemos dicho habitualmente, o sea, todos los días, pero también yo quiero rescatar, como dices tú, Cristóbal, que aquí hay un plan que tiene que ser, o sea, tiene que haber un plan, si lo importante es que el plan se ejecute de la manera que se tiene que ejecutar, es decir, tomando en cuenta a todos los actores y por último, y a continuación, quiero decir, dejando de cometer los errores que ya se cometieron en el pasado. Ahora, Sí, la exacto. aclaración es la siguiente con respecto a las diferencias entre unas y otros. Según lo que se dice, es que efectivamente el 10 de julio se presentaron 2 slides, o sea, 2 diapos con a la mesa social. Es verdad, según lo que dice alguien del Colegio Médico también, pero que este habría sido muy genérico. Eso es la discusión, entre comillas, la diferencia entre unos y otros, que no fue con detalle, y yo creo que aquí hay que poner un punto, o donde pone el punto Isquiasiches, es en la trazabilidad, porque rebrotes o brotes nuevos van a haber. Es imposible. Mientras no exista la vacuna, eso va a pasar. Entonces la pregunta es, cuando pase, ¿existe un plan que es claro para poder detener eso y trazar rápidamente, o cómo, por ejemplo, se va a encapsular ese brote? Yo creo que ahí también hay un punto que es más o menos importante, porque las cifras y los números está claro, menos del 10% de contagios, menos del 85% de casos UCI, los 3 indicadores, ¿no? Yo creo que el punto está en el rebrote, cómo se va a trazar, y que uno tenga súper claro también cómo va a ser ese seguimiento para saber, porque ahora uno ve que Barcelona completo vuelve. Entonces, ¿cómo es? ¿Se dispara porque hay una fiesta? ¿Se dispara porque la gente va a una discoteca? ¿Porque va a un bar? Yo creo que esa es la tranquilidad que uno querría saber. Ahora, estamos recién avanzando, estamos bien lejos, según yo, cuando leo el plan. Sí, pues lo veo, falta pero, harto. Falta harto. eterno, Bueno, yo reclamaba desde temprano y lo repetía ahora al abrir esta conversación que hasta por ahí nomás es plan porque no hay plazo. Bueno, Claro. en honor a la verdad, los plazos están sujetos a que se cumplan las condiciones. Exacto. Entonces, sería absurdo anunciar, y lo reconozco, anunciar fechas ya, poner fecha a algunos de estos pasos si no se sabe si a esa fecha Exacto. se va a alcanzar el logro respectivo del cuadrito, el checklist que decíamos antes. Claro. Porque esto es una cuadratura, o sea, tienen que cuadrar casi en todos los indicadores una realidad nacional con una realidad local. Entonces hay que ir haciendo cruces con lo nacional y lo local. O sea, a nivel país tiene que haber tal condición y además en el nivel local tiene que haber tal otra para que a ese nivel local se adopte tal avance, ¿no es cierto? Es interesante, planteado así. Y recojo lo que dices tú, Andrea, cuando uno ve lo que está pasando en Barcelona ahora o en varias ciudades cercanas ahí en Cataluña o en otros lados o en la misma Australia, efectivamente se va produciendo eso, que hay un brote por cuestiones súper específicas. En Alemania también, en el estado ahí de, no me acuerdo si era Sachsen, no me acuerdo cuál era el estado, en Alemania, donde se detectó una ciudad industrial con una planta también que era fabricadora de carne, si no me equivoco. Bueno, la ciudad se confinó por ese brote específico que allí se produjo. En Corea del Sur también hubo un tema en Singapur, perdón, con trabajadores inmigrantes que estaban en determinadas faenas de construcción. Se detectó ahí y ahí se confinó. Y así, ¿no? Ahora, claro, en Cataluña había noticias de un brote justamente, Andrea, en algo como una cosa social donde hubo mucha gente. Claro, va a pasar eso. Hay que estar súper dispuesto a que eso va a ser así. Yo creo que de alguna forma, claro, tú, Cristóbal, de alguna manera, si te entendí bien, lo insinuabas. El gobierno de alguna forma prepara el terreno
para que eso ocurra y todos sepamos que va a ocurrir y no se le echa la culpa después, digamos. O sea, yo estoy dando por hecho que va a haber un rebrote de Por alguna supuesto que va a magnitud y todos nos vamos a enojar de nuevo. Qué terrible que sea en enero cuando, no sé, pues la ciudad hacen 35 grados, porque de alguna manera estar encerrado en invierno y estar encerrado en verano creo que no es lo mismo. Como que va a ser, bueno, tiene otras características igual de terribles como las que ha tenido ahora, pero yo creo que además como emocionalmente, para un pueblo cansado de estar como se llama, bajo los que hemos estado encerrados, muchos no han estado encerrados, pero igual estamos bajo un espíritu, por así decirlo, de confinamiento, y sentir que lo logramos, esa cuestión como media celebratoria, de tratar de empezar a retomar la vida, después de nuevo que te vuelvan cuando despunta la primavera, va a ser, o en mitad del verano, eso sí que va a ser terrible, porque mucha gente ya dio por botado el año en muchos aspectos, pero apunta a que junto con la primavera o el verano algo alcance a disfrutar con sus seres queridos, con sus amigos, retomar algunas actividades deportivas, sociales, las que sean, y cuando estés como haciéndote esa idea, te vuelvan a encerrar, ese golpe anímico. Claro. Y toda la Es muy gente que está fuerte. esperando con ansias poder trabajar o No. poder reabrir su Por negocio. eso. Bueno, todo Claro. eso. Todo, claro. No, sin duda. Bueno, la situación está bien tensa porque además sumemos el 10%, pues chiquillos, esta Sí, semana, ¿no? Dejémoslo Hoy día insinuado porque nos va a particularmente. pillar la tanda, pero Ya. claro, ahí está en carpeta justamente como el tema de la semana en la votación del 10%. Recordemos hoy en comisión del Senado, pero ya pasa a sala desde mañana o el miércoles, ¿no? Así es que está complicado. Y con votos que se suman, o sea, ya el retiro tiene ganado ya la victoria en el Senado. Los senadores ya Está están. claro que estamos con votos holgados Sí. para que salga esa iniciativa. Ahora, la duda está, el senador Chaguán, con quien conversábamos hace un rato, nos planteaba que el fin de semana arrojó principios de entendimiento, en fin de acuerdo, dio algunas pistas allí para anuncios que tendrían que producirse en las próximas horas por parte del gobierno. Por ejemplo, apuntando a un ingreso familiar de emergencia universal, con declaración jurada y sin acreditar calificaciones en la ficha social de hogares. Pero fue tal, mira, Mirna, tú Sí, dime a ver. si lo entendí bien, pero A fue ver. tan duro, Chaguán, para decir que si esto no ocurre, Claro. Briones tiene que renunciar, Sí, claro. pero en el Bueno, acto es que lo viene parecía que no diciendo. tiene ninguna seguridad de que ese anuncio se fuera a producir. No, él dice que el carrete de la negociación ya se le acabó. Él viene diciendo que él actuó tarde, o sea, en el fondo le está diciendo hace rato, o sea, no a él, digamos, a su sector, que ha gestionado mal la crisis desde el punto de vista de la urgencia, y eso es lo que ha terminado, es decir, ha generado el cuadro actual que se está viviendo, es decir, la incapacidad de anticiparse. Pero ¿les parece que